Memoria y tolerancia, grupo 115. Hola, buenos días, compañeros de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Soy la maestra Alejandra. Nos encontramos aquí reportando desde la Alameda Central de la Ciudad de México. Aquí están mis compañeras. Buenos días, yo soy la maestra Carla. Yo soy la maestra Emma. Buenos días, compañeros, soy el maestro Francisco. Buenos días, soy la maestra Londra. La Alameda es un parque público del centro de la Ciudad de México. También nos encontramos en el hemiciclo Juárez, que es un monumento muy importante aquí en la Alameda Central. El Museo Memoria y Tolerancia es un recinto de la Ciudad de México. Abrió sus puertas el 18 de octubre de 2010 y busca difundir el respeto a la diversidad y a la tolerancia con base en el recuerdo histórico mediante el uso de exposiciones de genocidios y presentaciones multimedia de los valores a favor de la tolerancia. Bueno, los invitamos a todos a que nos acompañen en este recorrido dentro del Museo de la Tolerancia. En la imagen se puede ver cómo el maestro Francisco y yo estamos en el lugar donde había un vagón donde metían a las personas para transportarlas a los campos de concentración. Aquí podemos ver cómo era la vida en los campos. Concentraban a las personas en un cuarto donde tenían que hacer ahí sus necesidades. Dormían, comían y tenían que hacer también del baño. Aquí en forma de maqueta hay una representación de cómo tenían a las personas en las cámaras de gases y solamente participaban 2 personas alemanas que eran los que aventaban el gas hacia abajo donde estaba la gente concentrada. Cuando el gas hacía el efecto, bajaban para supervisar que todos estuvieran muertos. También se muestran algunos instrumentos que los nazis utilizaban para hacer medición a los judíos. Entre estos instrumentos se muestra un calibrador Vernier, un compás de hierro que se utilizaba para medir distintos rasgos faciales, según los criterios de los médicos y antropólogos nazis. El asesinato de los no aptos era la eutanasia. Esta se practicaba a las personas con discapacidad física o mental. ¿Qué fue el Holocausto? El Holocausto es el genocidio que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la persecución y el asesinato masivo de aproximadamente 6 millones de judíos, además de gitanos, esclavos, personas con discapacidad, homosexuales y testigos de Jehová. Llevado a cabo por la Alemania nazi entre 1933 y 1945, los nazis también encarcelaron y aniquilaron por razones políticas a comunistas y prisioneros de guerra soviéticos. Para nombrar el genocidio perpetrado por los nazis se utilizan 3 nombres en forma indistinta: Holocausto, Shoah o Auschwitz. Holocausto es una palabra de origen griego que significa todo quemado. Debido a lo poco preciso del término holocausto, se designó la palabra hebrea Shoah, catástrofe, para hacer referencia al genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. También se utiliza la palabra Auschwitz, por ser el campo de exterminio más emblemático de ese tiempo. La noche del 10 de mayo de 1933, miles de estudiantes y profesores tomaron por asalto las universidades, bibliotecas y librerías. La quema de libros obedecía el intento nazi de purificar la cultura alemana. Muchos de estos libros fueron destruidos solo porque sus autores eran judíos y para contener opiniones contrarias al nazismo. Todo escritor, pensador, académico o artista que expresara una opinión diferente al régimen era considerado un enemigo. Sus obras y libros eran quemados, sus descubrimientos ignorados y ellos mismos eran recluidos en campos de concentración. Se veían forzados a huir. Entre los autores de los libros destruidos estaban Albert Einstein y Karl Marx. Las obras pitagóricas de Van Gogh y Picasso fueron retiradas de los museos. Durante el recorrido en estas salas, se nos llega a un área en donde
se cuentan historias. Se nos cuenta la historia de un niño que se encontraba en un cuarto con 33 personas. Estas 33 personas tenían entre ellos una mujer embarazada. Esta mujer embarazada tenía 6 meses de embarazo aproximadamente y presentaba pues un problema para todos los que se encontraban allí, porque no había alimentos, no había agua, no había manera de poder sobrevivir. Entonces nos cuenta que llega un punto en el que el niño nace y a todos les dicen que el niño nació muerto. Pero este niño que nos narra la historia, como adulto, él pensaba que el niño realmente nunca estuvo muerto, que sí vivió, pero como presentaba un grave riesgo para todos, fue mejor sacrificar una vida a sacrificar 33 vidas. El 20 de enero de 1942, 15 hombres se reunieron en una villa en Berlín. El objetivo de este encuentro fue discutir cómo llevar a cabo la solución final, es decir, el exterminio de 11 millones de judíos que vivían en Europa. Todos sus participantes eran altos funcionarios alemanes, a quienes se les consideraba como los mejores y más brillantes. 10 de ellos tenían estudios universitarios, de los cuales 8 tenían doctorado. El conocimiento fue usado para idear y planificar el exterminio de millones de seres humanos de la forma más eficaz posible. Se acordó utilizar una técnica de aniquilamiento más eficiente, rápida y económica a través del sistema ferroviario, las deportaciones y la creación de campos de exterminio. Se llevaron a cabo matanzas masivas para lograr la solución final. Cuando los trenes llegaban a los campos de exterminio, los prisioneros estaban completamente desorientados y agotados. Eran recibidos con gritos en un idioma desconocido, golpes, ladridos de perros y confusión. Las familias se buscaban desesperadamente para permanecer unidas. ¡Mamá, no me dejes, mamá! ¡No me dejes! Pero en pocos minutos eran separadas por la fuerza. Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. Tenían que pasar en filas delante de los médicos que decidían con el momento quiénes serían exterminados inmediatamente en las cámaras de gas y quiénes serían personas que se dedicarían al campo y ser prisioneros. La vida y la muerte de una persona eran determinadas en cuestión de segundos. A lo largo del recorrido del museo, podemos observar que se nos muestran ejemplos claros de genocidio, incluso después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. Y esto es preocupante. Cada genocidio se da en diferente parte del planeta Tierra. Ante tales atrocidades alrededor del mundo, hubieron personas que se vieron indiferentes, que cerraron los ojos ante el dolor de las personas. Sin embargo, también hubieron personas que contribuyeron, que fueron luz y que fueron esperanza para quienes sufrían. Entre estas personas está Nelson Mandela y Madre Teresa de Calcuta. Continuaremos con la parte de discriminación. La discriminación es producto de la intolerancia. Discriminar consiste en dar un trato desfavorable e injusto a otra persona o grupo, generalmente por su origen, identidad o forma de vida. La discriminación sucede cuando dejamos que nuestros prejuicios acerca de los demás se materialicen en una actitud de rechazo. Los motivos más habituales de discriminación son el origen étnico o nacional, la lengua, la religión, el género, la orientación sexual, la edad, el aspecto físico, el nivel socioeconómico y las opiniones políticas. Mencionaremos algunos. Discriminación de género. En México, las mujeres sufren un enorme grado de discriminación. Se les agrede de forma física, verbal, emocional, sexual y económica. La discriminación suele comenzar desde casa, con acceso a la educación y a la falta de libertad en la toma de decisiones. La violencia contra las mujeres llega al grado del feminicidio. 8 mujeres son asesinadas diariamente por el hecho de ser mujeres. Discriminación a adultos mayores. Las personas mayores son frecuentemente percibidas como una carga social y económica, incapaces de valerse por sí mismas.
Estos prejuicios vuelven a los adultos mayores vulnerables a la exclusión, abandono y maltrato. Discriminación a personas con discapacidad. Las personas con discapacidad sufren una fuerte discriminación, se les generaliza como grupo, se subestiman a sus capacidades y se asume que son personas dependientes. Por ello, se les suele rechazar en trabajos que si podrían realizar, se les prevía de oportunidades de desarrollo personal y social. Racismo y clasismo. Todos los seres humanos pertenecemos a una sola raza, la raza humana. Una forma muy extendida de discriminación es el racismo, que se basa en las distinciones físicas como en los rasgos o el color de piel. Las personas negras o afrodescendientes e indígenas son las más afectadas por esta forma de discriminación en nuestro país. Discriminación a la comunidad LGBT. La orientación sexual e identidad de género, aspectos fundamentales de la personalidad, deben poder ejercerse y expresarse con libertad. En México se discrimina con frecuencia a quienes no encajan en el esquema tradicional de hombre, mujer, heterosexual, ya sea por su orientación sexual o su identidad de género. Esta discriminación comienza con manifestaciones sutiles como el lenguaje ofensivo y escala en la violencia hasta llegar a su expresión más grave, que es el asesinato. Estereotipos y prejuicios. Los estereotipos son imágenes mentales que los individuos construimos acerca de los otros, representaciones esquemáticas y simplificadas de un grupo de personas al que se define a partir de ciertas características representativas. Los prejuicios van más allá de la simple catalogación de las personas, ya que condicionan nuestra interacción con ellas. Siempre que actuamos guiados por nuestros prejuicios, estamos siendo injustos, pues nos basamos en ideas preconcebidas sobre la otra persona, antes incluso de conocerla. Los prejuicios y los estereotipos suelen hacer referencia a la identidad de las personas y grupos, como el sexo, la religión, la ideología política, el origen étnico, las ocupaciones, los niveles socioeconómicos, los gustos personales, la apariencia física, etc. Continuaremos con la siguiente área, que es tolerancia. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad que nos rodea, las diferentes culturas de nuestro mundo, nuestras formas de expresión y medios de ser humano. La tolerancia es la relación armónica de nuestras diferencias. Ser tolerante implica respetar al otro, comprender que no poseemos la verdad absoluta y no imponer nuestras opiniones a los demás. Diversidad e inclusión. La diversidad es el conjunto de la enorme variedad de diferencias respecto a las personas que nos rodean y que nos hacen únicos. Nuestro origen étnico, religión, cultura, aspecto físico, lengua, ideas o personalidad. Inclusión. El valor de la diversidad está relacionado con el valor de la inclusión, pues no es suficiente con aceptar nuestras diferencias. También es necesario incorporar a todas las personas, independientemente de su identidad, a la vida social, al trabajo, a la educación, a la política, y asegurarnos de que tienen igual acceso a los derechos y oportunidades que el resto de la sociedad. Continuamos con los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge una serie de derechos que protege a todas las personas por igual y que han sido acordados entre todos los países de la Tierra. La propuesta de que todos los seres humanos tuvieran una serie de derechos por el mero hecho de ser personas viene planteándose desde hace siglos, pero fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando se hizo evidente la urgencia de definirlos y respetarlos en consenso internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue firmada en 1948. Los derechos humanos tienen ciertas características que todos deberíamos de conocer. Son universales, son innatos, son inalienables, son permanentes, son inviolables, trascienden las fronteras nacionales, son indivisibles. La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge 30 derechos y otros organismos y tratados han ido ampliando esta lista para asegurar el respeto a la dignidad humana en todas sus formas. Podremos enumerar 4 derechos principales que recogen el espíritu de los derechos humanos y que podrán considerar sus pilares fundamentales. Derecho a una vida digna, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho a la libertad, derecho a la igualdad y no discriminación. Nuestro México, la falta de empatía y civismo están provocando el debilitamiento de los lazos entre todos los que conformamos la sociedad mexicana.
Ante un panorama de violencia, violaciones de derechos, desigualdad e injusticia, se hace más necesario que nunca recuperar la confianza en nuestro pueblo para reconstruir el tejido social y lograr un país más justo, próspero y armonioso. Mientras los medios de comunicación están copados por las innumerables tragedias e injusticias que ocurren diariamente en el país, solemos olvidar que una gran parte de la población sigue dando lo mejor de sí misma cada día para que México y el mundo sea un lugar mejor. En primer lugar, hay mucho por lo que vale la pena luchar. México cuenta con un abrumador patrimonio cultural, histórico, social y natural, que es motivo de orgullo para sus ciudadanos y que es necesario preservar y aumentar. Nuestro país no solo alberga un sinfín de ecosistemas naturales de gran valor para el planeta, también es el hogar de numerosos pueblos y culturas, cuya suma de tradiciones, pensamientos y manifestaciones socioculturales han modelado a través de los siglos una historia apasionante y prometedora. México ha sido testigo de civilizaciones, maravillas arquitectónicas y expresiones artísticas únicas en el mundo, de héroes y personas que asombraron a la humanidad con sus valores, su intelecto y sus acciones. Ha sido refugio y hogar para quienes huían del terror, la violencia o la persecución de sus ideas. En nuestro país confluyen millones de pequeñas historias originadas en lugares muy distantes del planeta para construir una gran historia común. Como sociedad, tenemos una responsabilidad de preservar este rico y valioso patrimonio. Pero México no solo tiene un rico pasado, sino también un apasionante futuro por delante, al que todos estamos contribuyendo diariamente. Nuestros investigadores, científicos e instituciones educativas son admirados y apreciados en todo el mundo. El enorme talento, creatividad y capacidad de innovación de los mexicanos nos brindan un enorme potencial como sociedad para crear un futuro de hermandad y prosperidad. Gracias por acompañarnos al recorrido, esperemos les haya gustado. Adiós. Bye. Suscríbanse a nuestro canal.